Bienvenidos al canal, hoy en el podcast Conociendo con los Santos. Conociendo a los Santos, y en esta vez, en Divina Data, tenemos a una gran santa. Hoy vamos a recordar a Santa Bernadette. Y cuando hablamos de esta santa, hablamos de las maravillas de Dios. Que Dios, en su infinita misericordia, se fija de quien menos es para el mundo. Hoy esta santa nos enseñará que Dios mira, y cuando mira, transforma, convierte lo nada en todo. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan al canal. Pueden colocar sus comentarios, qué santo quisieran que ya llegue al podcast, que quieran conocer. Sería muy interesante ponerlo. Hoy recordaremos y viviremos y contemplaremos la vida de esta santa, que nos enseña tanto de la entrega total, de la entrega sin medida, de la entrega radical a Cristo Jesús. Nuestros ponentes hoy nos ilustrarán con la vida de Santa Bernadette y, obviamente, en donde Lourdes será el centro, en donde Lourdes será el sol, la luz de todo creyente, de todo mariano. Escuchemos. A ver, si nos situamos mentalmente en el año 1854, las mentes más brillantes del Vaticano estaban metidas de lleno en un debate teológico, o sea, de los más complejos de la historia de la Iglesia. Totalmente. Un debate de siglos, además. Claro. Y lo alucinante, o sea, el motivo de esta inmersión de hoy, es que tan solo 4 años después, una niña de 14 años zanja ese debate para siempre. Y ojo a esto, una niña desnutrida, analfabeta y que vivía literalmente en una celda de prisión abandonada. Es, una de las grandes paradojas de la historia, ¿no? Porque hoy vamos a desgranar unos documentos, desde informes médicos hasta textos magisteriales, que desafían por completo cualquier lógica racional. Y yo misma estoy fascinada con esto, porque, la mentalidad moderna asume casi por defecto que para alcanzar una verdad suprema o un avance revolucionario hace falta un intelecto brutal, recursos, o sea, estar en la élite. Claro, nos consuela pensar que la luz siempre viene de la erudición. Pero como teólogo e investigador de estos documentos, te digo que el caso de Santa Bernardita Soubirous es un choque frontal. Un contraste brutal entre la miseria material más absoluta y, un legado dogmático inmenso. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender el impacto no podemos quedarnos en la teoría. Tenemos que viajar a la Francia de 1858. Exacto, plena revolución industrial. Eso es. Y no estamos en el París de los intelectuales donde parecía que la ciencia iba a resolverlo todo. Estamos en Lourdes, un pueblo perdido en los Pirineos. Y la biografía de la familia Soubirous es, francamente, desoladora. Sí, la caída en desgracia es, tremenda. Pasaron de gestionar un molino de agua que les daba de comer a ser desahuciados por la crisis. Y acaban en un sitio llamado El Cachot, que, cuando lees los registros de la época, te das cuenta de que no era una casita humilde, o sea, era el antiguo calabozo del pueblo. Un agujero. 15 metros cuadrados, fíjate. 15 metros. Y los informes policiales detallan que lo habían clausurado por motivos de salud pública, porque era demasiado oscuro y húmedo incluso para los presos. Claro, es que se consideraba inhumano hasta para los peores criminales de la zona. O sea, para que nos hagamos una idea hoy en día, es como si una familia entera residiera dentro de un contenedor de basura industrial que ha sido descartado por tóxico. Una analogía muy dura, pero muy precisa. Y claro, las consecuencias en la salud de Bernardita, te las puedes imaginar. Devastadoras. Totalmente. Había sobrevivido de milagro a la epidemia de cólera 3 años antes, pero le dejó un asma crónica severísima y una desnutrición que hizo que, con 14 años, midiera apenas 1,40 m. ¡Madre mía! Pero hay un detalle en las fuentes que a mí me vuela la cabeza, y es que ni siquiera hablaba francés. No, ¿qué va? Solo dominaba el bigordán, que era el dialecto rural puro de allí. Y era analfabeta total, claro. Absolutamente. Y esa barrera del idioma, sumada a que no iba a la escuela, le impedía incluso memorizar las respuestas básicas del catecismo para poder hacer la primera comunión. O sea, era el escalafón más bajo posible de la sociedad de la época. El más bajo.
Pero, y aquí entra un principio teológico magisterial fascinante que subrayan las encíclicas. Esto no es casualidad. En la historia de la salvación hay un patrón clarísimo. Dios y la Virgen eligen deliberadamente lo más débil, lo más ignorante a los ojos del mundo para confundir a los supuestos sabios. Funciona casi como un sistema de seguridad infalible contra el fraude. Porque, a ver, si Víctor Hugo sale diciendo que ha tenido una visión llena de alta teología, todos pensaríamos que, claro, que se lo ha inventado su cerebro de genio. Claro, una novela más. Exacto. Pero con Bernarditas que es materialmente imposible. No hay manera humana de que una cría que no sabe ni leer el catecismo se invente algo así. Esa es la clave. Su extrema ignorancia es, paradójicamente, la mayor prueba forense a su favor. Un fraude de ese calibre requeriría un autor, brillantísimo. Y el escenario de la aparición subraya toda esta miseria, porque el 11 de febrero ella sale a buscar leña muerta para no morir de frío en el Cachot, y no va a un prado bonito, va a Masabiel. Sí, al que los vecinos llamaban literalmente el cubil de los cerdos. Eso es, un vertedero, oscuro, frío, donde la gente tiraba escombros, y ahí, en ese fango, es donde se produce el primer encuentro. Y fíjate en un detalle precioso de los interrogatorios. La joven vestida de blanco, que luego sabemos que es la Inmaculada, se dirige a esta niña marginada utilizando el boy. El usted en el dialecto local, ¿verdad? Exacto. El trato de máximo respeto. A una adolescente a la que todo el pueblo trataba, como escoria, la Virgen le otorga una dignidad absoluta. Pero ojo, las promesas no son un cuento de hadas. Para nada. Las palabras textuales de la señora son: no te prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. Que, si lo pensamos con nuestra mentalidad de hoy, suena hasta duro. O sea, a una persona ahogada en la miseria absoluta no se le da dinero, ni se le cura el asma en el acto, se le pide que rece, que haga penitencia por los pecadores y que pida a los curas que hagan una capilla. Es un misterio tremendo. La vocación al sufrimiento por amor. Pero es que lo que pasa el 25 de febrero en la novena aparición, a ver, eso rompe cualquier intento de romantizar esto. Porque si lees los testimonios, desde fuera, parecía que la niña estaba sufriendo un brote psicótico severo. Claro, es que los gestos que le piden desde el punto de vista puramente humano son grotescos. Le manda a caminar de rodillas, arrastrarse, comer hierbas amargas que crecían por ahí. Y mancharse la cara de lodo, ¿no? Eso es. Y escarbar frenéticamente en la tierra del fondo de la cueva para intentar beber. Es que el pueblo entero pensaba que se había vuelto loca del todo, se burlaban de ella a carcajadas, y yo me pregunto, y seguro que muchos al leer esto también, ¿por qué un mensaje divino exige esa humillación pública? Bueno, porque en teología mística el mensaje se actúa. No son solo palabras. Los documentos decodifican estos gestos como una catequesis en vivo, digamos. Caminar de rodillas representa la kenosis. La humillación de Dios al hacerse hombre. Exactamente, la encarnación. Dios abajándose al fango humano. Y lo de comer hierbas amargas evoca directamente la Pascua judía, la amargura del pecado. Ah, claro, las hierbas amargas del Éxodo. Eso es. Y el rostro manchado de barro es una conexión clarísima con el profeta Isaías, con el siervo sufriente, que salva a su pueblo pero no tiene un aspecto atrayente y es despreciado. O sea, estaba encarnando físicamente el dolor de la humanidad. Y lo de escarbar en el suelo, no sale un geyser de agua limpia al instante como en una película de Hollywood. Ella traga fango al principio. Traga puro barro, sí. Pero de esa suciedad, poco a poco, brota el manantial. Pastoralmente hablando, esto es el Génesis, el barro y el agua. Nos dice que la gracia y la sanación brotan de la herida sucia del corazón, no de un entorno aséptico y perfecto. Tela. Y toda esta coreografía incomprensible prepara el terreno para el 25 de marzo, el jaque mate teológico, como yo lo llamo. El momento cumbre, sin duda. Porque el párroco, el padre Peiramale, que por cierto era súper escéptico y muy duro con ella, le exige saber el nombre de la señora. Y Bernardita vuelve de la gruta repitiendo fonéticamente una frase que no entendía en absoluto. Que era Inmaculada Conceptiu. Yo soy la Inmaculada Concepción. Es que, de verdad, aquí es donde chocan los registros históricos de una forma magistral. Para entender esto, hay que volver al debate de 1854 que mencionabas al principio. A ver, explícanos esto bien, porque mucha gente confunde este dogma. Sí, es un error muy común. La Inmaculada Concepción no significa que María concibiera a Jesús siendo virgen,
No, significa que María misma fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, sin la mancha del pecado original. Y esto trajo de cabeza a la Iglesia durante siglos. Un dolor de cabeza colosal, créeme. Santo Tomás de Aquino, que es una de las mentes más brillantes de la humanidad, no lograba cuadrarlo. Ah, no, ¿por qué? Pues porque decía, a ver, si María es humana, necesita ser salvada por Cristo. Por lo tanto, no puede nacer ya inmaculada, porque entonces no necesitaría redención. Claro, tiene sentido lógico. Pero luego llega el teólogo Duns Scoto y le da la vuelta al dilema con lo que se llama redención preventiva. Espera, ¿cómo funciona eso? Imagina un ejemplo médico. Cristo puede salvar a alguien sacándolo de un pozo en el que ya ha caído, o puede salvar a su madre deteniéndola justo antes de que caiga al pozo. O sea, la diferencia entre darle un antídoto a alguien envenenado o ponerle una vacuna antes. Absolutamente perfecto. Una vacuna divina. Pues bien, tras siglos de discusiones de alto nivel, el Papa Pío IX publica la bula Ineffabilis Deus en 1854 y lo declara dogma de fe. Y tan solo 4 años después, una cría que recoge leña seca en un vertedero repite el concepto exacto. Es muy fuerte, ¿eh? Es una sincronía que desarma a cualquiera. Romano necesitaba que el cielo validara su documento, claro, pero la providencia decide que esa confirmación dogmática enorme salga de los labios más incultos de toda Europa. Demuestra que la gracia no se calcula con el intelecto. Pero, a ver, tras desatar este terremoto y hacer brotar un manantial curativo, lo lógico sería que la vida de Bernardita diera un giro espectacular. O sea, volverse una celebridad intocable. En cualquier guión humano, sí. Riqueza, prestigio, donaciones. Pero su biografía hace exactamente lo contrario. Un desvío radical hacia el anonimato. Total, un rechazo frontal a la fama. Le ofrecían dinero, la acosaban aristócratas para verla. Y ella nada. Su obsesión era ocultarse. Y por eso ingresa en el convento de las Hermanas de la Caridad en Nevels, a cientos de kilómetros de allí. Pasó de ser el foco del mundo a ser literalmente una novicia que fregaba suelos. Y leyendo los diarios del convento me quedé muy sorprendida, la verdad. Son duros, sí. Muy duros. Su maestra de novicias, la madre Bausó, la trataba con un rigor extremo. La humillaba delante de las demás, decía que no hacía nada bien. Me cuesta entender cómo permitían tratar así a la persona que había hablado con la Virgen. Hay que meterse en la mentalidad decimonónica de la vida religiosa. La madre Bausó venía de la alta sociedad. Para ella, la idea de que Dios se apareciera a una campesina ignorante en vez de a monjas ilustradas era, inconcebible. Claro, un choque clasista también. Sí, y además estaba la idea de que había que proteger a la vidente del orgullo a toda costa. Pero es que el verdadero martirio de Bernardita no fueron esas humillaciones, fue su propio cuerpo. Los registros médicos son un catálogo de agonías. Tuberculosis ósea, un tumor en la rodilla que le causaba dolores atroces, asma severo, sordera. Y ella, que descubrió la fuente curativa a la que ya iban miles de personas buscando sanar, se negaba en rotundo a pedir su propia curación. Su frase, recogida en las actas, es tremenda: «Mi pasión durará hasta mi muerte». Fíjate qué madurez espiritual. Y ojo, no es masoquismo, ¿eh? Teológicamente, ella asume el papel de víctima expiatoria. Une su sufrimiento físico al de Cristo en la cruz por los pecadores. Cumple el mandato de penitencia hasta el final. Su grandeza no fue solo ver a la Virgen, sino cómo abrazó la oscuridad después. Es como, la analogía del cartero. O sea, ella entregó un correo inmenso que cambió el mundo, pero en cuanto lo entregó, dio un paso atrás, para que todos miraran al remitente y no al cartero. Preciosa imagen. Y hablando del correo y del impacto, tenemos que tocar el tema de las curaciones en el santuario, porque la ciencia médica, la ciencia secular, ha intervenido aquí a fondo. Sin exagerar, es uno de los procesos de escrutinio médico más estrictos del planeta. La Oficina Médica de Lourdes no es un grupo de curas buscando milagros. Hay médicos de cualquier especialidad, ateos, agnósticos. Y leyendo los protocolos, los criterios son implacables. O sea, para que una curación pase el primer filtro, tiene que ser instantánea, completa, duradera y de una enfermedad médicamente tipificada como grave o incurable. Y sin ningún tratamiento previo que pueda justificar la mejora. Es tan estricto que de 7.000 casos inexplicables, solo se han reconocido 72 milagros oficiales. Pero los documentos pastorales inciden en algo crucial, ¿verdad? Sí, fundamental. El mayor milagro de Lourdes, el constante, no es que el agua suelde un hueso.
Es la sanación del corazón, la conversión interior. Sin embargo, la propia biología de Bernardita nos tenía preparado un último giro. Ella muere a los 35 años, en 1879, pero décadas después, para su proceso de canonización, el derecho canónico exige exhumar los restos. Se la exhumó 3 veces, fíjate. 1909, 19 y 25. Y los informes forenses, bajo juramento, de doctores como Comte o Talón, certifican que el cuerpo estaba incorrupto. Y hay que aclarar esto porque no es que estuviera momificado. No, en absoluto. El doctor Comte relata su asombro porque los órganos internos, como el hígado, que es de lo primero en pudrirse, estaban intactos tras 46 años bajo tierra húmeda. Mantenía la elasticidad en los tejidos, algo inexplicable tras la enfermedad que tuvo. Sí que es cierto que al exponer el cuerpo al aire en las exhumaciones, la piel sufrió algo de oxidación. Claro, se oscureció un poco. Eso es. Y por eso la firma Pierre Heymans de París hizo unas finísimas máscaras de cera para el rostro y las manos, pero no para tapar podredumbre, sino para mantener la dignidad visual del cuerpo intacto ante los fieles. Y todo esto, desde la marginación hasta los informes médicos, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? O sea, la Iglesia no exhibe esto como un truco de magia. Tangible de que la pureza interior y la gracia divina tienen la última palabra sobre la corrupción y la muerte. Lo cual nos deja con una reflexión brutal para hoy, porque vivimos obsesionados con el éxito, la imagen perfecta y sobre todo con evitar a toda costa el dolor o la incomodidad. Y el caso de Lourdes es un cortocircuito a todo eso. El mayor foco de gracia moderna nació en el rincón más ignorante, pobre y fétido. Y eso me lleva al punto final que quiero que quienes nos escuchan se lleven para masticar. Millones cruzan el mundo para ir a Lourdes buscando curar una enfermedad o un dolor. Pero la mujer que excavó esa fuente, con sus propias manos, aguantando burlas, jamás pidió una gota para curar su propia agonía. Eligió abrazar su dolor para encontrar un sentido mucho mayor. Entonces, si la arquitecta de este santuario eligió el dolor frente a una solución fácil, ¿qué nos dice eso sobre nuestra ansia por arreglar inmediatamente cualquier pequeña molestia? Quizás, en vez de huir de nuestras propias prisiones, deberíamos buscar qué nos quieren enseñar. Nos leemos en la próxima inversión. Qué maravilloso podcast hoy nos regala Conociendo a los Santos. Y más aún porque pensar en Bernadette es pensar en Lourdes y ver Lourdes es pensar en sanación. Pero una sanación que, como muy bien lo dice, gira en torno a la conversión del corazón y tal vez será ese es el centro de Lourdes. Uno tenía la oportunidad de estar allá y realmente uno siente la presencia de la Virgen y siente cómo la Virgen transforma el alma de aquella persona que quiere mirar, que quiere estar, que quiere contemplarla a ella. Que podamos nosotros, queridos hermanos, de la mano de esta santa, comprender algo muy cierto. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, intentar darle el significado que Dios le da. Es difícil, no es fácil. Es a lo mucho intentar comprender y decir que tal enfermedad, tal dolor, tal sufrimiento, pues hay que soportarlo. Pero más bien sería interesante, Señor, ¿qué quieres con esto para mí? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Qué purifique quieres tú? ¿Qué quieres que purifique? Tocará con la oración que el Señor nos regale y pidámosle a Santa Bernadette, ella que decidió vivir oculta en el silencio. En ese silencio de cara a Dios, que nosotros tengamos momentos para encontrarnos con Él de la mano de María Santísima. Y hoy le digas a la Virgen, quiero un milagro tuyo. Un milagro que tal vez no es sanación corporal, pero cuántas heridas tengo en el alma. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia de poder entender, de poder comprender. Señor, ¿cuánto tengo que sanar? ¿Cuántas heridas en el corazón tengo? ¿Cuántos rencores? Que son milagros que la ciencia no va a intentar explicar o entender. Pero necesito que lo saques de mi alma porque me duele, me destroza. Que hoy le pidamos a Santa Bernadette esa gracia de poder ser purificados, de ser sanados internamente. Y las cruces diarias, Señor,
¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué me regalas esto? Verlo como un beneficio, verlo como una redención. Vamos a decirle al Señor por manos de María Santísima, hoy que contemplamos a esta santa que nos recuerda a Lourdes, que nos ayude, que podamos decir Ave Lourdes, que la Virgen hoy te mire. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y recuerda, Nuestra Señora te quiere cuidar, te quiere sostener. Déjate mirar por la Virgen, como Santa Bernadette se dejó mirar por ella. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Dios te bendiga en Jesús, José y María, y nos vemos en el siguiente podcast. Caminando con los santos en Divina Data.